vamos al Congreso Nacional, al interior del Congreso Nacional con Fernando Fraquelli. Fer. Bueno, Vero, vamos a pedir una primera reflexión al ministro de Justicia, Martín Soria. Ministro, una reflexión sobre lo que fue las palabras, el mensaje del presidente Alberto Fernández. Bueno, la verdad que con la contundencia de siempre, ¿no? Nueva apertura de periodo de sesiones ordinarias y el presidente remarcando todos y cada uno de los logros económicos. Lo vimos en materia productiva, en desarrollo económico, crecimiento y también, como siempre, con esa sinceridad que lo caracteriza a Alberto acerca de lo que nos falta aún para, como decía él, ¿no? Nos levantamos y estamos caminando y lo que nos falta para seguir caminando hacia adelante y seguir creciendo a todos los argentinos, ¿no? Marcó también las diferencias que hay con la justicia, con el Poder Judicial. Sí, bueno. Creo que fue el momento más álgido, ¿no? Vimos la oposición, verdaderamente un papelón, faltando el respeto no solamente al presidente, creo que a todo el pueblo argentino, llegando a reírse en un momento cuando el presidente homenajeaba a una chica que sufrió violencia de género, ¿no? La verdad que no aplaudan a un excombatiente de la gesta de Malvinas, bueno, ya muestra lo que son. Ahora que se burlen, se rían de una chica que sufrió violencia de género y que el presidente en la apertura de sesiones destaca las políticas de nuestro gobierno para estas personas que han sufrido este tipo de violencias, creo que nos tiene que llamar a la reflexión acerca de la violencia política, ¿no? Creo que este es un momento extraño. A ver, nunca nos extraña que estos personajes de la oposición defiendan a un poder judicial que no funciona, jueces y fiscales que están totalmente corrompidos o que forman parte del sistema de la oposición. Ahora, que se pongan de esta manera porque el presidente hace alusión a proyectos de reforma para mejorar el funcionamiento, para devolverle la independencia al Poder Judicial, nos tiene que llamar a la reflexión como sociedad. Vero, Pablo, el ministro Martín Soria los está escuchando. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. El presidente... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, el presidente dejó una reflexión muy importante a propósito del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Le pidió a la justicia que avance con los autores materiales, pero también con los autores intelectuales. Exactamente. Bueno, fue uno de los momentos en los que creo que dejó expuesta, ¿no? Esa doble vara que hay en la justicia argentina. Han transcurrido 6 meses ya, más de 6 meses desde el intento de asesinato de la vicepresidenta, lo dijo claramente con todas las letras el presidente de todos los argentinos. Y claro, cuando se trata de garantizar los derechos o la vida de un dirigente del peronismo o de la vicepresidenta, la justicia no avanza o avanza a paso de tortuga, ¿no? No hablemos de que la jueza es empleada o investigadora de una supuesta universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Pero no avanza, eso quedó claro. Ahora, cuando se trata de archivar alguna causa contra los jueces o funcionarios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que chateaban y se mandaban mensajes y hablaban de negocios en sus chats, ahí la archivan en tiempo récord y en plena vacaciones, ¿no? Esta es la doble vara de esta justicia que tenemos que cambiar. Y la oposición volviéndose como loca cuando el presidente nos llama a la reflexión a todos los argentinos acerca de la necesidad de tener una justicia independiente e imparcial. Ministro, ¿qué cree que sintieron los dos miembros de la Corte Suprema de Justicia que estaban presentes allí en el recinto, sobre todo la última parte del discurso del jefe de Estado cuando se refirió concretamente a la justicia y también al alto tribunal? Yo creo que siendo una persona que te elija y te ponga por decreto Pepín Simón, prófugo en Uruguay, y tenés que tener la cara de piedra. Creo que hay un poco de eso en estos señores que son jueces de la Corte, ¿no? Y que hoy están siendo sometidos a un proceso de juicio político. Igual déjame que te aclare que sí, cuando el presidente, antes de decir las palabras dejo formalmente inaugurado el periodo de sesiones, salieron corriendo. Creo que un poco tiene que ver con una situación bastante vergonzosa, ¿no? Del presidente mostrándole en esta apertura de sesiones a todos los argentinos lo mal que está funcionando la justicia en nuestro país. Soria, Raúl Latorre lo saluda. Quería consultarlo con respecto a la explicación que dio hoy el presidente, quizá más claramente que otras veces, por lo menos hoy,
para quien lo escuchara, que no era solamente el Congreso, sobre el tema de la ley de coparticipación y la intervención que ha tenido la Corte Suprema en esto, en algo en la cual, un pacto del cual la ciudad no es parte, y esto es una relación entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, una cesión que le da a cambio de transferirle un servicio. Y la intromisión que significa de la justicia en esta función que es propia del Poder Ejecutivo. Ante tal claridad y lo que planteó como irregularidad en el funcionamiento de la Corte, más allá del pedido corto de juicio político, perdón, ¿cómo sigue esto? ¿Qué es lo que cabe esperar como acción del Poder Ejecutivo después de esta contundente declaración que hace el presidente de la Nación? A ver, vos sabés que nosotros desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Economía y desde la Procuración del Tesoro se han interpuesto distintas medidas y acciones judiciales que entiendo siguen en curso. Lógicamente tenemos que entender que es un fallo netamente político que vuelve a mostrar una vez más la Corte de qué lado está, ¿no? O mejor dicho, la camiseta que tienen puesta en pleno año electoral, sin ningún argumento, sin ningún análisis técnico, económico, establecen un porcentual por encima del que les corresponde de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, el presidente lo explicó con toda claridad, ¿no? Y tiene que ver con esto, como decíamos antes, ¿no? Con una justicia que está totalmente cooptada, o mejor dicho, muestra un nivel de connivencia muy grande con la oposición. Hoy lo veíamos. Yo la verdad no sé si las imágenes lo reflejaron, ¿no? El presidente hablando de la necesidad de, en estos 40 años de democracia y también hablando de la justicia, la necesidad de hablar, de lograr la igualdad en la Argentina. Y yo veía las caras de los dirigentes, los diputados y diputadas de la oposición, riéndose, faltándole el respeto, no al presidente, a todos los argentinos, porque hablar de la igualdad, decime qué argentino puede estar en contra de la igualdad o de la de los 40 años de nuestra democracia que todos supimos construir. ¿Qué argentino puede sentirse molesto cuando el presidente realza la figura de una chica que sufrió violencia de género y que pudo acceder a derechos gracias a políticas de un gobierno? Ponele que sea y ver diputadas y diputados de la oposición burlándose de una chica sin querer aplaudirla o no aplaudir a un excombatiente de la guerra de Malvinas. Bueno, yo creo que más que como dirigentes políticos los muestra como personas, ¿no? Y creo que nos tiene que llamar a la reflexión eso, no solamente saliendo de una cuestión de la justicia o del funcionamiento de la justicia. Creo que tenemos una oposición que debe replantearse hacia dónde va. Ahora, sí es cierto, ministro, que en la primera apertura de sesiones el presidente habló de terminar con los sótanos de la democracia. Hoy volvió a hacer referencia, a repetir esta frase. Se incluye también la paralización del Consejo de la Magistratura, el doble mostrador para Horacio Rosati, el presidente de la Corte, que se autovotó presidente también del Consejo de la Magistratura, y aclararle a la gente que el Consejo de la Magistratura evalúa a los jueces, los pueden remover o designar, pero también manejar el presupuesto del Poder Judicial. Exactamente. Bueno, fue lo que yo siempre llamo, ¿no?, el nado sincronizado. Y esta connivencia que hoy volvieron a mostrar en el recinto la oposición y estos jueces que fueron designados por ellos. A ver, la Constitución es clara, hay dos remedios para custodiar el buen funcionamiento del Poder Judicial. Uno es el Consejo de la Magistratura y el otro es el proceso de juicio político. El Consejo de la Magistratura fue paralizado hace casi un año atrás por esta Corte Suprema. Y la otra es el juicio político que se está llevando adelante en esta Casa del Pueblo, que es el Congreso de la Nación. ¿Y quiénes hacen o quiénes ofician de abogados del diablo, de la Corte? Los diputados y diputadas de la oposición. Bueno, más claro que eso, échale agua, ¿no? Ministro, esto que usted recién decía, cómo va avanzando el pedido de juicio político a los miembros de la Corte, ¿qué es lo que resta justamente para ir finalizando con esta etapa de reuniones, de encuentros en el Congreso, en la Cámara de Diputados?
No te entendí la pregunta, ¿cómo? No, digo, ¿qué resta ahora? Usted recién planteaba que está avanzando el pedido de juicio político en el Congreso de la Nación. ¿Qué resta de ahora en más? Va a ser, A ver. va a ser muy positivo, creo yo, seguir avanzando en la Comisión de Juicio Político. Esta semana creo que no va a haber sesión, la reunión de la Comisión de Juicio Político va a ser la semana que viene. Van a seguir tomando testimonios. Sí. Y acá otra vez, ¿no? Fíjate, ahora que se empiezan a sumar los testimonios, los testigos a la Comisión de Juicio Político de la Corte Suprema, ahora que se empiezan a incorporar las verdades, las pruebas a los distintos pedidos de juicio político, la oposición vacía la comisión, ¿no? Una vez más, llamar a la reflexión a la oposición, porque ya no se trata, hoy también quedó expuesto en el discurso del presidente, ¿no? Cuando convoca a todas las fuerzas políticas, a todos los diputados y diputadas de la oposición a sentarse a trabajar, a debatir en el Congreso para aprobar la creación de 9 nuevas universidades públicas para que más chicos y chicas de la Argentina puedan acceder a la educación. Digamos, tenés que estar muy mal como argentino, como argentina, si no te querés sentar a aprobar la creación de más educación, de más universidades públicas y gratuitas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Le agradecemos muchísimo el contacto con Televisión Pública, con el móvil, al ministro Soria. Estamos en un amplio despliegue en vivo.